A veces nos preguntamos por qué las cosas no llegan cuando las esperamos. Oramos, confiamos, luchamos, pero pareciera que todo sigue igual. Nos frustramos, pensamos que quizás algo está fallando en nosotros, que tal vez Dios se ha olvidado o que no nos escucha. Pero lo cierto es que muchas veces, lo único que está ocurriendo es que no es el tiempo, porque sí, todo llega a su debido tiempo, y mientras ese tiempo llega, lo único que debemos hacer es seguir haciendo lo correcto. Permanecer firmes en la fe y confiar en que Dios está orando en el silencio, más allá de lo que alcanzamos a ver. Hay momentos en la vida en los que uno se siente agotado, como si llevara demasiado tiempo sembrando sin cosechar, como si cada esfuerzo fuera en vano. Pero déjame decirte algo con el corazón en la mano. Ningún esfuerzo que hagas en obediencia a Dios se pierde. Ninguna lágrima cae sin propósito. Ningún paso de fe queda sin respuesta. Dios es justo, es fiel y, sobre todo, es puntual. No llega antes ni después. Llega exactamente cuando debe llegar, cuando tu corazón está listo, cuando tus manos están preparadas, cuando tu fe ha madurado lo suficiente para sostener lo que tanto has pedido. Y si tú estás escuchando estas palabras hoy, no es casualidad. Esto que estás oyendo es una confirmación de lo que tu alma ya intuía, que Dios sigue teniendo el control de todo, que ese sueño no ha muerto, que esa promesa sigue en pie, que lo que hoy te duele mañana será testimonio, que lo que hoy te desespera mañana será tu milagro, y que mientras haces lo que debes hacer, Dios está haciendo lo que tú no puedes. Ahora bien, sé que muchas personas no tienen una iglesia cerca o no pueden asistir por diferentes motivos. A veces es por la distancia, por una situación familiar complicada, por el trabajo, o simplemente por no sentirse en paz en ningún templo. Por eso existe este canal, porque aquí tienes un lugar de oración, un espacio donde puedas encontrarte con Dios, sin importar si estás en tu casa, en tu cuarto, en un hospital o en el rincón más silencioso del mundo. Este canal es tu iglesia virtual, un refugio donde tu alma puede respirar, fortalecerse y conectarse con lo eterno. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Dale like a este video, comenta y compártelo con alguien más. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que YouTube le muestre este contenido a personas que realmente lo necesitan, especialmente a quienes no tienen iglesia, no tienen compañía y tal vez están buscando una señal del cielo. Cuando haces eso, estás ayudando a llevar esperanza a otros, y eso, créeme, es una gran bendición. Ahora me encantaría que dejaras un comentario con esta frase que resume todo lo que estamos por vivir juntos. Confío en tu tiempo, Dios. Solo esas 4 palabras. Escríbelas si estás dispuesto a esperar, a confiar y a caminar con fe. Así que ahora sí, prepara tu corazón, porque el final de esta oración puede ser el momento más especial que hayas vivido hoy, y créeme, vale la pena quedarse hasta el final. Primera parte. El tiempo de Dios no es el tuyo, pero es perfecto. Una de las verdades más difíciles de aceptar cuando caminamos con Dios es que su reloj no es igual al nuestro. Nosotros contamos los minutos, los días, los meses, y hasta los años, esperando que llegue ese trabajo, esa sanidad, ese cambio, ese milagro, ese algo que sentimos que nos hace falta. Y cuando pasa un tiempo largo sin ver respuestas, algo dentro de nosotros se empieza a quebrar. Nos volvemos impacientes, inseguros, incluso confundidos, como si Dios se hubiera olvidado del trato que hizo con nosotros. Pero escúchame bien, el hecho de que no veas el resultado hoy, no, significa que Dios haya dicho que no a veces, su silencio no, es una negativa. Es solo una pausa necesaria para preparar el terreno. El Señor conoce cosas que tú no sabes, ve peligros que tú no ves, y protege promesas que todavía no podrías sostener. Por eso, no siempre se trata de si lo mereces o si oraste lo suficiente, muchas veces se trata de si ya estás preparado para recibir lo que pediste. Eclesiastés capítulo 3,
Versículo 1, lo dice de manera muy clara, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso incluye tus sueños, tus anhelos, tus batallas, tus peticiones. Todo tiene una hora, no antes, no después, en su tiempo. Y aquí hay algo que muchas veces olvidamos, Dios no está apurado. Él no se rige por la ansiedad humana. Él no improvisa. Él no se mueve por presión, se mueve por propósito. Mientras tú te estás preguntando cuándo llegará, Él está preparando el cómo, con quién, en dónde y para qué. Él no solo quiere darte algo, quiere enseñarte a cuidar eso que estás esperando. Hay personas que le piden a Dios una bendición, pero no están listas para sostenerla. ¿Sabes lo que pasaría si el Señor te diera todo lo que estás pidiendo hoy, sin que antes haya sido trabajado por dentro? Lo perderías, te harías daño, o peor aún, le harías daño a otros, porque no se trata solo de recibir, sino de tener el carácter para sostener lo recibido. El desierto la espera, el silencio no, son castigos, son procesos, y cada proceso tiene una función divina. Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue ungido como rey, pero esperó años y años antes de sentarse en el trono. José tuvo sueños de grandeza, pero pasó por un pozo, por la esclavitud y por una prisión antes de llegar al palacio. ¿Te das cuenta? Todos ellos vivieron la promesa, pero también vivieron el proceso. El problema es que nosotros queremos la promesa sin pasar por el proceso. Queremos la respuesta inmediata, como si Dios trabajara al ritmo de nuestras ganas, pero no, Dios no trabaja por impulso, trabaja por convicción eterna. Y eso nos incomoda, pero también nos forma, porque cuando tú aprendes a esperar con fe, a seguir haciendo lo correcto mientras esperas, cuando tú oras, confías y avanzas, aunque no veas nada, entonces es cuando tu fe se fortalece, cuando tu carácter se purifica. Y cuando tu dependencia ya no está en lo que esperas recibir, sino en quien ya te lo prometió. Por eso te digo hoy con firmeza, no te desesperes, haz lo que tienes que hacer, siembra, aunque no veas fruto, ora, aunque no sientas nada, levántate, aunque estés cansado, perdona, aunque no lo merezcan, sigue haciendo lo bueno. Sigue creyendo, sigue caminando con integridad, porque todo eso está sembrando algo que pronto, en el tiempo perfecto de Dios va a florecer, y cuando llegue ese día vas a mirar atrás y vas a agradecer que no llegó antes. Que no fue cuando tú querías, sino cuando Dios sabía que era el momento exacto, y ese día vas a entender que todo valió la pena, que cada lágrima sembró algo eterno, que cada oración fue escuchada, y que tu fe fue más grande que tu impaciencia. Segunda parte, mientras esperas haz lo que te toca, mucha gente se queda detenida en la espera, como si por el hecho de que Dios no ha obrado todavía, entonces ya no hay nada que hacer, como si el cielo funcionara solo por magia. Y nosotros no tuviéramos ningún papel en todo esto, pero eso no es fe, eso es pasividad disfrazada, porque sí, es verdad que todo llega a su debido tiempo, pero eso no quiere decir que tú debas quedarte quieto, de brazos cruzados, simplemente esperando que algo caiga del cielo, porque el tiempo de Dios no es solo una espera, es también una preparación, y tú no puedes prepararte si no te estás moviendo. Mira, hay una gran diferencia entre esperar y estancarse. Esperar es mantenerse firme, pero en movimiento, es confiar, pero también actuar, es orar, pero también obedecer, es tener paz, pero también ser responsable. Si tú hoy estás esperando algo de parte de Dios, déjame preguntarte, ¿qué estás haciendo mientras esperas? ¿Estás alimentando tu fe, tu mente, tu cuerpo, tus relaciones, o estás simplemente quejándote cada día por lo que no ha llegado? Recuerda esto, la espera no es excusa para la inacción, al contrario, es el mejor momento para avanzar en otras áreas, porque mientras esperas lo que todavía no tienes, puedes trabajar en lo que sí tienes. Puedes mejorar tu actitud, tu carácter, tu fidelidad, tu compromiso con Dios,
puedes seguir sembrando, aunque no veas fruto, puedes seguir orando, aunque no sientas respuestas, puedes seguir bendiciendo. Aunque no recibas nada a cambio, eso es fe verdadera, eso es madurez espiritual. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice, la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué significa eso? Que no basta con decir que confías en el tiempo de Dios, si tu vida no lo demuestra. La confianza en Dios se ve en tu comportamiento diario, en tu decisión de seguir caminando, aunque no veas el camino claro, en tu fidelidad, a pesar de no tener aún lo que esperas. Muchos dicen estar esperando a Dios, pero en realidad están escondiendo su miedo a actuar. Dicen que están esperando una señal, pero la verdad es que están paralizados por el temor al fracaso. Dicen que quieren que Dios les hable, pero no están dispuestos a moverse hasta que todo sea perfecto. Y déjame decirte algo con amor pero con firmeza. Si estás esperando que todo esté en su lugar para actuar, entonces no estás caminando por fe, estás caminando por vista, y la fe no funciona así. Dios honra a los que se mueven, a los que trabajan mientras oran, a los que creen y obedecen al mismo tiempo, a los que hacen lo que les toca, sabiendo que Dios hará lo que solo Él puede hacer. A los que no se rinden cuando las puertas no se abren, sino que siguen tocando, confiando en que llegará el momento indicado. ¿Tú tienes una parte en todo esto? Y tu parte no es cambiar los tiempos, eso solo le pertenece a Dios. Tu parte es ser fiel con lo que tienes hoy, tu parte es mantener el corazón limpio, seguir haciendo lo correcto, aun cuando nadie te lo reconozca. Tu parte es amar, servir, crecer, incluso cuando sientes que estás caminando en círculos, porque todo eso no es tiempo perdido, es entrenamiento, es preparación, es madurez. Dios no te está ignorando, te está formando, no, está demorando su promesa, está desarrollando tu carácter. Y eso solo se logra en medio de la acción, en medio de la obediencia. Así que deja de pensar que no hay nada más por hacer, porque siempre hay algo que tú puedes hacer hoy, aunque sea algo pequeño, aunque nadie lo vea. Aunque no tenga resultados inmediatos, haz lo que debes hacer. Hazlo con amor, con excelencia, con humildad. Hazlo aunque estés cansado, aunque te sientas solo, aunque nadie te aplauda, porque cuando tú haces lo que te toca, Dios se encarga de hacer lo imposible. Y ahí es donde ocurre el milagro, no cuando tú te desesperas, sino cuando tú perseveras, no cuando tú lo exiges, sino cuando tú lo confías, no cuando tú te rindes, sino cuando tú te mantienes firme. Día tras día haciendo lo correcto, aunque no veas todavía el fruto. Tercera parte, lo que hoy duele mañana será parte del propósito. Hay momentos en los que el dolor nos nubla la visión, nos hace pensar que lo que estamos atravesando no tiene sentido, que esta lucha es demasiado injusta, que este retraso es una burla del destino. Y claro, es normal que lo sintamos así, porque cuando estás en medio del fuego, es difícil creer que algo bueno pueda salir de ahí. Cuando estás llorando solo por las noches, cuando el cansancio emocional pesa más que el físico, cuando te duele ver pasar los días sin respuestas, lo más fácil es pensar que Dios se olvidó de ti, pero no, Dios no se ha olvidado de ti. Él no ha cerrado los oídos a tus oraciones, Él no ha soltado tu mano. Lo que pasa es que en este momento está haciendo algo más profundo que darte lo que pediste, está formando algo dentro de ti, y a veces eso duele más que la espera misma, porque antes de darte el milagro, Dios quiere transformarte a ti en alguien que esté listo para recibirlo. Hay dolores que no entendemos en el momento, pero que después se convierten en parte de nuestra historia más poderosa, porque ese rechazo que tanto te lastimó, después te acercó más a Dios. Esa pérdida que partió tu alma, después te dio una compasión que nunca habías sentido. Ese fracaso que pensaste que te arruinaría la vida, después fue el comienzo de una nueva versión de ti, más fuerte, más sabia, más dependiente de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo ves?
todas las cosas, no solo las buenas, también las que no entiendes, también las que duelen, también las que quisieras borrar, todo. Absolutamente todo, tiene un propósito en las manos de Dios, pero hay algo más, para que ese propósito se cumpla, necesitas cambiar tu perspectiva, no puedes seguir viendo cada obstáculo como un castigo. No puedes seguir midiendo el amor de Dios por lo rápido que responde, no. Puedes seguir creyendo que si algo tarda, es porque estás haciendo algo mal, porque a veces no es que estés fallando, es que estás siendo moldeado, y sí, moldear duele, Dios está trabajando con tus emociones, con tus reacciones, con tus pensamientos más profundos, está quitando lo que no sirve, está rompiendo cosas dentro de ti, que te están impidiendo avanzar, y eso se siente como vacío, se siente como cansancio. Se siente como si nada tuviera sentido, pero en realidad, lo que estás viviendo ahora, es parte de un proceso más grande, uno que solo se entenderá cuando veas el cuadro completo. Imagina esto, tú estás dentro de una sala oscura, con piezas sueltas en el piso, no sabes qué hacer con ellas. Pero Dios está mirando desde arriba, y Él ve la figura final, Él sabe cómo encaja cada pieza, incluso las que tú piensas que sobran, incluso las que te rompieron el alma, y con paciencia, con amor, con exactitud. Va uniendo cada una de ellas, hasta formar algo hermoso, eso es lo que está haciendo ahora mismo contigo. Por eso cuando te duele, no te desesperes, habla con Dios, cuando no entiendas nada, no te encierres en tu mente, búscalo, cuando todo parezca ir al revés, no te desconectes de su presencia, permanece, porque este dolor también pasará, y cuando pase, te va a dejar más cerca del propósito por el cual fuiste creado. Entonces, si hoy estás sintiendo que no puedes más, que ya has aguantado demasiado, que tu fe se está desgastando, te digo con todo el corazón: no te rindas, esto también está obrando para bien, esto también forma parte del tiempo de Dios, no estás detenido, estás siendo trabajado, no estás perdido, estás siendo guiado, no estás abandonado, estás siendo sostenido. Cuarta parte, la fe verdadera se prueba en el silencio. ¿Sabes cuándo realmente se conoce la fe de una persona? No es cuando todo le va bien, ni cuando sus oraciones se responden rápido, ni cuando las puertas se abren sin esfuerzo. La fe verdadera se revela cuando todo está en silencio, cuando no hay señales, cuando no hay palabras, cuando no hay evidencia de que algo se esté moviendo. Es en ese momento donde se mide si tu confianza está puesta en Dios o en los resultados que esperas ver, porque confiar cuando entiendes, eso lo hace cualquiera. Pero confiar cuando no entiendes nada, ahí es donde empieza la verdadera relación con Dios. Es fácil decir que Dios es bueno cuando estás viendo su mano, pero qué difícil es seguir creyéndolo cuando no la ves, cuando todo parece oscuro, cuando el corazón se llena de preguntas y el cielo parece cerrado. Y es aquí donde muchas personas se desaniman, porque piensan que si Dios guarda silencio es porque no las está escuchando, pero eso no es así. El silencio de Dios no es su ausencia, a veces es su estrategia, porque en el silencio se fortalecen los cimientos de tu fe, en el silencio se purifican tus intenciones, en el silencio se separa la emoción de la convicción, y en el silencio aprendes a seguir caminando, no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de sentir, se trata de estar convencido. Se trata de seguir diciendo Dios está conmigo aunque no sienta su abrazo, se trata de seguir declarando Dios es fiel. Aunque no veas resultados todavía, se trata de levantarte y obedecer, aunque parezca que no pasa nada, porque en ese silencio Dios te está viendo, está observando si tu corazón sigue firme, si tu voz sigue buscando la suya. Si tu alma sigue diciendo, aun si no lo veo sigo creyendo. ¿Te has dado cuenta que Jesús, cuando fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, no escuchó una sola palabra del Padre durante esos 40 días? Estaba solo, sin señales, sin voces del cielo, pero cada vez que el enemigo lo tentaba, él respondía con la palabra. Eso es fe, eso es saber quién eres,
aunque el entorno diga lo contrario. Eso es confiar, incluso cuando el cielo guarda silencio. ¿Y tú cómo respondes en el silencio? ¿Te apartas, te quejas, te llenas de rabia, o usas ese momento para aferrarte más a lo que Dios ya te prometió? Porque escúchame, el silencio no es tiempo perdido, es tierra fértil para la fe. Es espacio sagrado donde Dios observa si eres fiel solo cuando te bendice, o también cuando no, ves lo que quieres. Hay personas que dejaron de orar porque sintieron que Dios no les contestaba, dejaron de asistir a la iglesia, de leer la Biblia, de buscar su presencia, porque se cansaron de no ver cambios. Pero no se dieron cuenta de que estaban en el momento más importante, porque es en ese punto donde la fe madura, donde crece, donde se profundiza, donde se convierte en algo real y firme, y no en algo emocional y pasajero. Así que si hoy sientes que estás en un silencio incómodo, si parece que tus oraciones rebotan en el techo y no llegan al cielo, si cada día te levantas esperando una señal y no llega, no pienses que Dios se fue, piensa que está trabajando. Y que mientras tanto te está dando la oportunidad de que tu fe se vuelva fuerte como una roca, inquebrantable, irrompible. Sigue orando, sigue creyendo, sigue obedeciendo, aunque todo esté en silencio. Porque a veces el cielo se queda en silencio no para castigarte, sino para enseñarte a caminar por fe y no por vista. Quinta parte. La obediencia constante abre puertas invisibles. Cuando hablamos de confiar en el tiempo de Dios, muchas veces olvidamos mencionar algo crucial, que la obediencia es parte activa de esa espera. No es pasiva, no es simplemente decir, ya llegará, y seguir viviendo como si nada. La obediencia es el lenguaje de la fe, es la manera en que le decimos a Dios, con hechos, y no con palabras, que si creemos en Él, aunque no veamos todavía lo que esperamos. ¿Y sabes qué es lo más profundo de todo esto? Que la obediencia muchas veces no tiene lógica. Dios te dice que sigas sembrando, aunque la tierra se vea seca, que sigas amando, aunque no recibas amor de vuelta, que sigas orando, aunque no sientas su presencia, que sigas perdonando, aunque la herida siga abierta. Y tú te preguntas ¿por qué seguir haciendo lo correcto si nada cambia? ¿Por qué seguir esforzándome si no hay resultados? Y ahí está la prueba, ahí está la grandeza de la fe. Obedecer cuando entiendes es fácil, obedecer cuando todo te sale bien, es cómodo, pero obedecer cuando no ves fruto, cuando nadie lo reconoce, cuando incluso parece que estás perdiendo el tiempo, eso es lo que marca la diferencia entre una fe débil y una fe firme. Piensa en Noé. Dios le dijo que construyera un arca en medio de un lugar donde no llovía, le dio instrucciones detalladas, medidas, tiempos, materiales, y Noé obedeció, día tras día, sin ver una sola gota de agua. La gente lo miraba como un loco, se burlaban, lo señalaban, pero él seguía, martillando, cortando madera, levantando el arca. ¿Por qué? Porque confiaba más en la voz que le habló, que en las voces que lo criticaban. Porque sabía que si Dios dijo que llovería, entonces iba a llover, aunque el cielo estuviera completamente azul. Esa es la clase de obediencia que abre puertas invisibles, porque cada acto de fidelidad que haces hoy, aunque nadie lo vea, está construyendo algo que mañana será tu refugio, tu milagro, tu respuesta. Cada decisión correcta que tomas, aunque no te dé resultados inmediatos, está sembrando en el mundo espiritual, está hablando por ti delante del cielo, está alineando cosas que tú no puedes ver. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Lo ves? A su tiempo. Y el único requisito es no desmayar, es seguir, es resistir, es mantenerte firme cuando todo en ti quiere rendirse, porque ahí es donde se producen los verdaderos milagros. Y aquí va algo que muchos necesitan escuchar. No tienes que entenderlo todo para obedecer. A veces vas a caminar sin mapas, sin explicaciones, sin respuestas, y eso no es debilidad, eso es fe, eso es lo que Dios está buscando. Gente que confía aún sin garantías, que no exijan entender cada paso para darlo, porque si Él te lo pidió, si Él te está guiando,
entonces puedes confiar. Su palabra es más segura que cualquier circunstancia. Así que si hoy estás en esa etapa donde estás haciendo lo correcto, pero no ves nada cambiar, déjame decirte algo con todo el corazón. No pares, no te detengas, no pienses que es en vano. Dios está viendo tu obediencia. Él no ignora lo que haces en lo secreto. Él no se olvida de los sacrificios que haces por amor a Él. Y en el momento justo, en ese tiempo perfecto que solo Él conoce, va a abrir la puerta que tanto has estado esperando. Una puerta que no se abre por fuerza humana, ni por contactos, ni por suerte. Una puerta que solo se abre desde el cielo, con una llave que lleva tu nombre. Y esa llave la estás construyendo cada vez que obedeces sin entender, cada vez que sigues caminando sin ver, cada vez que eliges hacer lo bueno, aunque te cueste. Sexta parte. Lo que Dios prometió no caduca. Uno de los pensamientos más comunes cuando pasa mucho tiempo y no vemos respuestas es este: tal vez ya no va a pasar. Nos empieza a invadir la duda. Esa voz silenciosa que dice que ya se nos fue el momento. Que esa promesa era solo un pensamiento bonito. Que quizás lo entendimos mal o que no fuimos dignos de recibirla. Y sin darnos cuenta, esa voz comienza a apagarnos por dentro. Nos quita el gozo. Nos drena la fe. Nos hace caminar sin esperanza. Pero escúchame bien, y por favor grábalo en tu corazón. Lo que Dios prometió no caduca, no expira, no pierde vigencia con el tiempo. Si Dios dijo que lo hará, lo hará. Punto. No importa cuántos años pasen. No importa cuántas veces fallaste. No importa si las circunstancias cambiaron. La palabra de Dios permanece. Su promesa es firme. No está sujeta al tiempo humano. Está atada a su voluntad perfecta. Mira a Abraham. Dios le prometió un hijo cuando ya era anciano y su esposa estéril. Desde cualquier punto de vista, era imposible. La ciencia decía que no. La lógica decía que no. La realidad decía que no. Pero Dios dijo que sí. Y cuando Dios dice sí, no hay barrera que lo detenga. Pasaron años. Abraham tuvo momentos de duda. Tomó decisiones equivocadas. Se equivocó en el camino. Pero ¿sabes qué? Dios no retiró su promesa. No le dijo, como dudaste ya no. No. La promesa seguía viva. Porque Dios no se rige por impulsos humanos. Él cumple lo que dice, aunque nosotros nos tambaleemos un poco en el proceso. Y eso también aplica para ti. Esa palabra que Dios te dio, ese sueño que sembró en tu corazón, esa visión que te mostró cuando estabas orando o adorando, no es fantasía. Es un diseño eterno. Y aunque ahora no tengas cómo explicarlo, aunque parezca que ya pasó la oportunidad, aunque todos te digan que lo olvides, tú mantente firme. Porque Dios no trabaja con relojes humanos. Él trabaja con propósito. Y si aún no lo ves, es porque todavía está alineando todo para que llegue en el momento justo. Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa palabra sigue viva, sigue activa, aunque tú te hayas cansado, aunque tu fe haya bajado, aunque el panorama parezca seco. La promesa de Dios no depende de tus emociones, depende de su fidelidad. Y aquí quiero decirte algo muy profundo. A veces, la promesa tarda porque Dios está cuidándote. Sí, así como lo oyes. Porque si llegara antes de tiempo, podría destruirte. Podrías volverte orgulloso. Podrías confiar más en el regalo que en el que lo dio. Podrías abandonar el proceso que te está formando. Por eso Dios espera. Porque su propósito no es solo darte cosas, es transformarte.